Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bloque 12 Podcast, en el cual por medio de conversaciones con nuestros egresados, los invitamos a ustedes a que se inspiren a crear carreras novedosas. Hoy en este podcast tenemos como invitado a Sergio Jaramillo Mejía, egresado también de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien nos va a contar todo su recorrido en este mundo y hoy que lo ha llevado a ser el fundador de Fácil, una fintech muy prometedora en el mundo pues, de ayuda para la financiación de proyectos de vivienda. Así es. Sergio, buenos días, qué gusto tenerte Alirio, con mucho nosotros. gusto, un gusto estar con ustedes hoy, con todos los alumnos que nos están viendo. Encantado de estar con ustedes hoy. Sergio, para empezar esta conversación y que vayamos pues, integrando a toda nuestra comunidad jurídica en lo que ha sido tu historia, contanos un poquito de tu experiencia en la universidad, en esos años que pasaste. ¿Recuerdas algunos profesores memorables y alguna anécdota chistosa que quisieras compartirnos? Hombre, yo empecé la universidad en 1992. Mi primer año de la universidad estuvo en la sede vieja de la playa, en el centro de la ciudad, que era un lugar increíble porque solamente estaba la Facultad de Derecho y no me acuerdo, tal vez la de Filosofía probablemente, pero era un recinto cerradito, ubicado en el centro, donde el centro todavía tenía, digamos, unas condiciones de habitabilidad distintas a las que hoy existe. Entonces era como concentrado un ambiente jurídico increíble. Además de eso, en el 92 fue cuando tuvimos racionamiento eléctrico. Entonces se cambió la hora, seguramente ustedes no saben esa historia, pero aquí tuvimos unos 7 meses de racionamiento de energía, se cambió la hora por una hora más temprano. En consecuencia, la clase de las 6 de la mañana era en realidad a las 5 de la mañana, oscuras. Entonces teníamos clases, como siempre, en toda la universidad. Yo no sé si sigue siendo así, de 6 de la mañana, pero en ese momento, pues prácticamente estábamos a oscuras entre la clase de las 6 y la clase de las 7 de la mañana. Me tocó el trasteo, porque un año después ya nos fuimos para el bloque 12 en la ciudad universitaria Laureles, y ese proceso de transición fue muy complejo. Pues en primer lugar porque dejamos de estar absolutamente encerrados como si fuera en un colegio, allá un ambiente mucho más universitario, más grande, un campus, y eso nos dio bastante duro y sobre todo pues a los chiquitos. Pero pues la época de la universidad siempre será recordada como un momento increíble de formación. Yo tuve toda mi carrera, 5 años seguiditos, sin mayores inconvenientes, y después de eso pues ya entré al mundo laboral. ¿Qué profesores recuerdas que tengas hoy? Muchos. Y para honrarlos a todos simplemente me referiré a 2 de ellos. El profesor Enrique Gaviria Gutiérrez, pues que ya no está hoy con nosotros, que finalmente, me acuerdo perfectamente, se sentaba en su escritorio con su piel roja a fumar y a darnos clase de sociedades, con el código en la mano, y a partir del código nos daba todas sus lecciones y fundamentalmente la estructura que tenemos mi generación y muchas antes y muchas después en temas societarios y corporativos. Se lo debemos a Enrique, un gran profesor, y después tuve con él una muy buena relación personal. Y también en ese mundo siempre me incliné por el derecho privado, y quiero mencionar 2 que no están hoy con nosotros. El profesor Ignacio Sanín, que su rigor, su acidez, su humor, finalmente nos dio a entender qué era lo que significaba ser un abogado para el mundo de los negocios, más que desde el punto de vista académico, opción que no tomé yo, aunque tuve la oportunidad de hacerlo. Finalmente, entre los 2 nos enseñaron qué significaba ser abogado para el mundo de los negocios. Sí, maravilloso. Del profesor Sanín ya hemos hablado en este podcast y lo repito, pero creo que lo he contado ya varias veces, que si hoy me pusieran a clonar a uno de mis profesores, yo pediría que me clonaran por favor al doctor Sanín. Sí, claramente pues algunas de sus técnicas hoy los estudiantes le costaría un poquito más, pero seguro que el mundo se pierde de una gran genialidad y una gran cantidad de historias y anécdotas chistosas como para conectar, que en la clase de él pasaban pues con frecuencia en la lectura del protocolo, los ejemplos, que era bastante ácido. Me estás haciendo sentir viejo en esta conversación, porque desafortunadamente cuando me pides que recuerde a los profesores y quería recordar a los que ya no están con nosotros, pues tengo que sumar a esa lista varios más. José Hoyos, el profesor
Carlos Jaramillo, por supuesto, nuestro maestro en Derecho Penal, en fin. Hoy ya desafortunadamente hay muchos que no están con nosotros, pero que fueron grandes maestros en la universidad. Fantástico. Hay un tema y es, hoy nosotros te vemos en Fácil, después de todo ese camino que has recorrido, y quisiéramos pues saber cómo has llegado ahí. Pues no es normal y hablábamos cuando preparábamos esta entrevista, pues ver emprendimientos y ver, digámoslo como se dice del término en el gremio, founders de más de 40 años. Generalmente la gente asocia el emprendimiento con personas jóvenes, con personas, digamos, que están en sus últimos años de universidad o quizás recién egresados y están tratando pues de resolver problemas, pero en tu caso fue al revés. ¿Cómo fue todo ese camino para llegar allá? Y como chisme pues cuento que fuiste el secretario más joven, el secretario general más joven que tuvo la Cámara de Comercio. Contanos un poquito de ese trayecto y las lecciones que fuiste construyendo ahí. Como dice María Adelaida, mi esposa, yo me volví startupero a los 50, porque este año cumplo ya 50 años, entonces es definitivamente algo relativamente atípico, por lo menos en Colombia, no en el contexto internacional, donde de hecho los emprendedores suelen tener un poco más de años que en los países emergentes. Como bien lo dices, yo llegué a tener una posición directiva en la Cámara de Comercio siendo muy joven, tenía apenas 25 años, y fundamentalmente la Cámara me formó profesionalmente, no solamente por las responsabilidades que tenía que asumir, sino también por los mentores que tuve al interior de la Cámara. Vale la pena mencionar la gestión de mentoría que hizo en mi carrera profesional Lina Vélez y Rodrigo Puyo, digamos mis grandes mentores en el mundo corporativo y en el mundo jurídico. En la Cámara estuve 10 años y lo hablábamos antes de empezar a grabar, nos tocaron ciertas transiciones que finalmente determinaron una orientación profesional clara. Estamos hablando de principios de este siglo, del año 2000 literalmente, donde empezaban a irrumpir como las tecnologías de la información para propiciar procesos de automatización en todos los ámbitos de la economía. Salieron nuevas regulaciones sobre la forma en que deberían administrarse los registros públicos. Surgió y hice parte de la comisión redactora de la ley 527 del 99, en virtud de la cual se creó la ley de comercio electrónico, surgió la firma digital. Entonces poco a poco esas circunstancias de la Cámara me llevaron a tener que meterme de lleno en el mundo de la tecnología, un mundo que siempre me había gustado y que estudié profundamente, para incorporar servicios legales mediante el uso intensivo de tecnología. Claro, porque también estuviste en el Registro Único de Proponentes, que también hubo ahí un gran trabajo. Hicimos el Registro Único de Proponentes, que hoy es el RUES y que tiene que finalmente seguir avanzando para dotar al sistema registral colombiano de unas nuevas herramientas que lo hagan mucho más útil para los empresarios. En eso tengo algún trabajo en este momento con la Cámara. Posteriormente, el Registro Único de Proponentes, no de empresarios, no el RUES, sino el RUP, que también involucraba ciertos elementos de tecnología intensiva. En fin, digamos, el mundo de la Cámara me permitió acercarme a la forma en que la tecnología debería propiciar la prestación más eficiente de servicios legales. Posteriormente, estando en la Cámara, hicimos un proceso de planeación estratégica donde sabíamos que era súper importante para la Cámara buscar fuentes de ingreso diferentes a las provenientes de los registros públicos. En ese momento la Cámara inició un proceso de inversiones productivas significativo, donde tomó posición, por ejemplo, en el FGA, Fondo de Garantías de Antioquia, en Plaza Mayor, en Corferias, en la incubadora de empresas, en Capitalia, y veíamos que había como una oportunidad grande en algo que en su momento se llamaba, estoy hablando del año 2008, el compliance. Todavía no se hablaba mucho de ese tema, sí. Y era cómo acompañábamos a las empresas a cumplir las normas legales que las regularan. Hicimos literalmente, digamos, un mapeo mundial sobre cómo estábamos en estas circunstancias y decidimos desde la Cámara fundar una nueva compañía en asocio con un particular que es el Grupo Cadena, y esa compañía hoy se llama Confirma, con la letra K. Sí. Esos accionistas, la Cámara y Cadena,
me invitaron a gerenciar esa iniciativa, entonces tuve ya también una primera experiencia de intraemprendimiento. Fui el primer empleado de Confirma, posteriormente la compañía desarrolló sus líneas de servicios y fue bastante exitosa en el mercado y llegó la pandemia. En la pandemia, literalmente cuando estábamos todos confinados, empecé a sentir que quería dar un paso al costado del mundo corporativo, donde había estado durante 22 años, y finalmente lanzarme al mundo del emprendimiento. Siempre teniendo claro, y creo que es muy importante cuando uno decide emprender, un tema de propósito, es decir, ¿qué puedo hacer para cambiar el mundo? Yo siempre he tenido claro que lo que tenemos como responsabilidad a partir de todos los privilegios que hemos obtenido, educacionales y sociales, es poder transmitir bienestar social. Así es. Entonces encontramos con mis cofundadores una necesidad clara en la medida en que solamente la mitad de las familias en Colombia tienen casa propia y solamente uno de cada dos adultos tiene la suficiente experiencia para conseguir un crédito hipotecario de largo plazo. Somos un país poco bancarizado. Digamos, hay distintas formas de entender el tema de bancarización. Okay. La bancarización como la titularidad de una cuenta bancaria, no, estamos muy Colombia altos. ha avanzado súper bien. Hoy podemos estar en algo parecido al 92%, sobre todo impulsado por la misma época de pandemia, que en la medida en que se generaron muchos subsidios gubernamentales que beneficiaban con dinero a cada una de las familias afectadas por la pandemia, pues la forma de girar esos subsidios era mediante cuentas bancarias. Entonces se avanzó muchísimo en el proceso de titularidad de un una cuenta financiero. Sí. Pero si vemos bancarización, no hay casi como la experiencia de tener un producto crediticio, estamos bastante atrasados. Hay distintas estadísticas, pero definitivamente solamente entre un 40 y un 45% de nuestra población tiene algún producto crediticio. Eso hace que tengamos una brecha gigantesca que le impide a la gente comprar activos valiosos, como es fundamentalmente su casa. Entonces, con base en ese problema, yo sé que hoy no vamos a hablar tanto de fácil. Lo que decidimos fue emprender un proceso de diseño que involucrara componentes jurídicos, componentes financieros y componentes tecnológicos que nos permitieran diseñar una solución para brindarle a esas personas que no tienen acceso al crédito hipotecario una solución de financiación sin banco, sin hipoteca y con planes de pago a la medida. Y ahí surgió Fácil y es finalmente lo que ha pasado en los últimos 2 años y medio más o menos. Claro. Con Fácil has vivido una experiencia también maravillosa que hoy a los muchachos y a la comunidad en general le llama mucho la atención, y es el proceso de levantamiento de capital. Hablamos de que hoy en día son muy famosos los VCs. En nuestra época no se hablaba de Venture Capital, sobre todo estas firmas a nivel mundial que han sido grandes inversionistas de los unicornios de Venture, de Sequoia Capital, YC Combinator. Ahora en Colombia está StartCo, conectándolo, pues, que es lo más reciente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y tú en tu mundo jurídico, cuando empezaste alguna vez, ¿te imaginaste estar ahí parado viendo toda la palestra pública y defendiendo tu emprendimiento, pues con tu propuesta de valor, que se le llama pues un pitch on deck? Eso cuéntanos de esa experiencia. Lo primero que yo tengo que decirle a los que nos están viendo, que están estudiando, que están definiendo los próximos pasos para hacer una carrera profesional, es ser emprendedor es muy difícil. Eso tiene algunos asuntos que parecen súper atractivos, súper sexy, súper excitantes, pero el día a día de un emprendedor es muy difícil, porque obviamente los recursos están limitados, hay que hacerlos rendir para poder llevar adelante de una idea de negocio a un producto mínimo viable, al inicio de tracción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que las compañías como la nuestra, como Fácil, los emprendimientos, siempre dependen de 3 palancas. Tienes que tener claro si tienes mercado. Si no tienes mercado, no tienes nada para hacer. Sí. Tienes mercado es los potenciales clientes que están dispuestos a pagar por tu servicio. Tienes producto, es decir, que tienes un producto que satisface esa necesidad del mercado y sobre el que estás dispuesto a generar rentabilidad. Y el tercero es un tema que técnicamente se llama fundraising, que es la disponibilidad de los recursos para poder llevar a cabo la atención del mercado a través de tu producto.
indiscutiblemente de las tres palancas, la más compleja es el tema del fundraising. Es que es como la caja, porque en las empresas la caja es como la gasolina del carro. Sí, y más que la caja incluso es, pues nosotros seguimos viendo en el mundo de las startups y de los emprendimientos compañías que siguen en números rojos. Esta semana o hace 2 semanas yo leía con muchísima atención un monstruo como lo es Rappi, todos seguramente hemos utilizado Rappi, que por primera vez en México llegó a EBITDA positivo, después de 6 años de penetración en el mercado. Entonces, hay negocios distintos todos que consumen muchísimos recursos de capital y, por supuesto, la atención de los emprendedores tiene que estar concentrada en los 3 focos: en atender adecuadamente el mercado, en siempre profundizar para hacer de un producto mínimo viable algo que se pueda escalar y perfeccionar, y por último, la disponibilidad de los recursos de capital. Entonces, en ese mundo, para llegar a tu pregunta, pues Fácil ha recorrido el camino típico de la consecución de recursos de capital. Inicialmente conseguimos un par de adeptos, literalmente familia y amigos que confiaron en nosotros, nos dieron una plática. Dicen family, friends and fools. Así es. Yo prefiero llamarlo simplemente amigos y familia, family and friends, que confiaron en nosotros, que nos dieron una plática que nos permitió desarrollar tecnología, tener un equipo muy básico de trabajo, estar como en modo, si se quiere, de supervivencia. Posteriormente necesitábamos un poco más de recursos para escalar la posibilidad de tener en lo que en este mundo se llama recursos de funcionamiento, recursos de runway por unos meses adecuados. Eso se hizo finalmente y también conseguimos otros adeptos que confiaron tempranamente en nosotros, y ya llegó el momento en el que teníamos que salir a buscar recursos un poco más agresivos. Llegamos a Startcom, como lo mencionas, probablemente la feria de startups más importantes de América Latina. Es un evento muy especial, era la primera vez que nosotros estábamos allí, un evento que está dividido en 2 días. En el primer día y medio, en unos escritorios pequeñitos de 60 centímetros, todo el mundo va pasando por 320 startups que hay, y uno tiene que echar el cuento, lo que tú llamas el pitch, en 3 o 4 minutos, probablemente 150 o 200 veces en esas 18 horas. La gente va votando por cuál de los emprendimientos les gusta más, y al final los 10 mejores emprendimientos pasan a una ronda con inversionistas reales. Háganse de cuenta un Shark Tank, pero en público, con tal vez 2.000 asistentes, en donde cada uno va y defiende su compañía y los inversionistas le hacen ofertas sobre el capital de la misma. Fácil, por fortuna, llegó a ese último momento y nos fue pues bastante bien. Y es un evento que nos ha dado en el último mes literalmente una visibilidad bien importante. Sergio, nosotros ya hemos hablado que empezaste en la cámara y te tocaron unas transiciones muy interesantes. Luego estuviste en Confirma, con todo lo que involucró, digamos que ese auge y ese crecimiento del cumplimiento normativo, y además que eso influenciado por todo lo que ha llegado a Colombia, los factores environmental, social and governmental, ambientales, sociales, gubernamentales, y hoy digamos que estás en Fácil. Contanos, porque es curioso ver que un abogado esté tomando riesgos, y digamos que cómo lograste, y desde las habilidades que has ido construyendo, cuáles fueron esas determinantes y que tú recomendarías, porque ya nos has hablado, pues pararse a hacer un pitch es saber vender, pero también gerenciar un negocio es saber manejar un equipo, pero también estar en las transiciones entre el mundo análogo y el mundo digital es tener capacidades de adaptabilidad. ¿Qué recomendaciones de habilidades nos das? Porque normalmente el abogado está mostrando los riesgos, no metiéndose a la candela, como se dice. ¿Cuáles son esas habilidades y de alguna manera cómo te ha servido tu formación jurídica para enfrentarte a esos retos que nos has contado? Cuando me preguntan qué profesión tengo, yo digo que soy un abogado sin ejercicio. Desde hace muchos años, de hecho, pues tuve una cortísima experiencia como abogado de los que tradicionalmente ha formado la universidad, de estar frente, mejor dicho, eso lo resumo, yo ya no sé redactar un poder, pues ya no tengo ni idea de redactar un poder, para que alguien pues me encargue un asunto jurídico. Y creo que las habilidades que me han permitido hoy emprender y haber tenido este recorrido es entender que el derecho nos da sobre todo un pensamiento lógico. Es decir, y me acuerdo también fallecido, yo me acuerdo, Germán, no creo cuál era su apellido, un profesor que tuvimos en la universidad,
nos daba clases de hermenéutica, que parecían los más ladrilludos del mundo y los más aburridos del mundo, pero finalmente era entrenarnos para pensar en función lógica. Si se quiere, silogismo mayor, silogismo menor, consecuencia. Esa estructura lógica de saber que siempre hay un hecho que probablemente es la causa de un efecto y que ese efecto trae consecuencias, es lo que me ha permitido tener una vida gerencial en el mundo corporativo. Echo de menos, y lo hablábamos, creo que la universidad tiene que formar, y a mí me ha hecho mucha falta ese componente, en habilidades financieras. Todos, seguramente los que nos están viendo, nos estarán pensando, pues que yo estudié Derecho porque no me gustan los números. Están absolutamente equivocados. El derecho es fundamentalmente un instrumento económico. No es un instrumento simplemente de justicia, es un instrumento económico. Claramente. Y en consecuencia saber cuáles son las implicaciones desde el punto de vista financiero de las decisiones jurídicas es lo que permite tener abogados que se dediquen a identificar problemas o abogados que se dediquen a resolverlos. Yo estuve en el segundo. Porque conseguí ciertas habilidades en materia financiera que me permite entender, por ejemplo, un estado financiero, saber cuáles son las métricas de desempeño de una compañía o de cualquier asunto cotidiano desde el punto de vista financiero. Yo creo que la universidad tiene que profundizar enormemente en la creación de esas habilidades financieras para permitir que los abogados, más allá de la persecución de los valores inherentes a la justicia, se preocupen por entender cuáles son las consecuencias económicas de los problemas jurídicos cotidianos. Maravilloso. Hoy en donde estás, yo sé que dices que no eres tan abogado, pero nosotros admiramos mucho todo ese esquema y la estructura de contratación que han desarrollado las startups, porque son casi que todos contratos atípicos y figuras muy novedosas. Como abogado, esa formación como abogado, perdón la pregunta, también incidió para que tú te aproximes más fácil y con apertura a esa creación de esos instrumentos contractuales. Sin dudarlo, sin dudarlo. Yo creo que el derecho además nos da una posibilidad de tener un espectro de pensamiento demasiado amplio. Y de alguna manera, gran parte de lo que hemos creado en Fácil ha sido como consecuencia de mi formación jurídica. Ahora, yo también le digo hoy al equipo y a mis accionistas y a mis socios que no podemos caer en la tentación de convertir a Sergio en el abogado de la compañía, porque probablemente ese sería el principal error de Fácil, en la medida en que ya no tengo tantas habilidades al respecto. Pero por supuesto todo lo que nosotros llamamos el setup jurídico, la batería de contratos que utilizamos para hacer posible la financiación de viviendas para nuestros clientes, la forma en que entregamos la vivienda, el esquema fiduciario que se ha construido, no solamente es por cuenta de iniciativas que he tenido, sino de un grupo de trabajo que me ha permitido, digamos, coordinar y darles una visión sobre este tema, sumado además a siempre teniendo claro qué herramientas tecnológicas tenemos que usar para que esos aspectos jurídicos podamos hacerlos mucho más simples, mucho más operables, mucho más automatizables. Sí, eso siento que también es un reto que tenemos hoy por hoy en la formación, porque nosotros cuando estudiamos, igual que tú, nunca tuvimos una aproximación hacia herramientas tecnológicas que nos hacían más fácil la vida jurídica, porque veíamos quizás el derecho muy aislado y hoy el derecho hace parte de un proyecto, entonces también hoy tenemos que ser capaces de enfrentarnos a un CRM como Trello o como... ¿cierto? Como esos otros que hay de planeación, porque de proyectos. Entonces eso es súper valioso y lo rescato. Para ir concluyendo esta entrevista, nos gustaría que nos des como qué recomendaciones le darías a los jóvenes que hoy están en su carrera o a la comunidad jurídica que hoy te ve y que has construido una carrera exitosa. Si quisieras recomendarnos algunas herramientas, podcasts. Sabemos que la lectura para ti siempre ha sido un pilar fundamental para sustentar tus actividades. Y por último, cerrar pues con un consejo que quisieras darle a todos los que nos están viendo. A ver, yo utilizaré una frase que no es mía, sino que es de alguien bastante cercano, que dice que el conocimiento está hoy disponible a través de esa pantalla. La cantidad de conocimiento que podemos tener a través de esta pantalla es increíble. Mi invitación es a que sean lo suficientemente curiosos
para acercarse a esas fuentes de conocimiento con el propósito de dedicarle muchas horas a sus procesos de formación personal. Yo creo que hoy estamos avanzando de esquemas de formación presencial hacia esquemas de autoformación, donde la disciplina y la constancia en procesos de investigación y conocimiento propio son fundamentales. 3 o 4 recomendaciones grandes. La primera, como siempre, no dejaría de recomendarlo, sigan un podcast de una comunidad a la que pertenezco, se llama 10AM Pro, donde estamos en el mundo de lo digital, de los criptoactivos, de la innovación, del alfa, como lo llaman ellos, a altísimo nivel y bien interesante, sé que les va a gustar. En segundo lugar, también busquen momentos de ocio. Solamente pensar en temas jurídicos o de trabajo los va a agotar rápidamente. Hagan ejercicio. Yo era gordo antes y no hacía ejercicio, ya no soy ni gordo y sí hago ejercicio. Se los recomiendo que lo hagan desde el principio. Lean novelas, que siempre será un placer leer novelas, todas las que puedan, porque eso les permitirá como que resetear el RAM de la memoria que puede estar cargada de asuntos técnicos y poder volver a empezar como cuando se reinicia un computador todos los días, cuando se prende, a tener nuevos conocimientos. Y por último, arriésguense, el mundo es de los arriesgados. Y siempre termino estas conversaciones con 2 recomendaciones. La primera, hay un cantante que debe ser por la edad, a mí me gusta mucho, que se llama Joaquín Sabina. Joaquín Sabina tiene una canción que debería ser el himno de todos, se llama La del Pirata Cojo. Y esa canción lo que dice es que hay muchísimas posibilidades de tener vida, pero él escoge la del pirata, porque es una vida muchísimo más, si se quiere, excitante y atrevida que cualquier otra. Y ese mismo símil lo utilizaba Steve Jobs, quien cuando se sentaba con sus nuevos empleados en Apple les decía: ¿para qué estar en la marina si puede ser un pirata? Entonces mi invitación siempre es: arriésguense, pidan perdón en vez de pedir permiso, porque el mundo definitivamente es de los que nos atrevemos a cambiar. Bienvenidos a los que lo quieran cambiar. Maravilloso, Sergio. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado en este episodio de Bloque 12 Podcast. A todos les agradecemos mucho por presenciar pues esta maravillosa y potente conversación. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Alirio Giraldo Aristizábal y en la producción está María Luisa Londoño. Muchas gracias.